Hola, en este video vamos a resolver el quiz 1 de la unidad 8. Y bueno, el problema dice lo siguiente. Un protón moviéndose con velocidad de 100 por 10 a las 6 metros sobre segundo entra en una región donde hay un campo magnético de menos 0.5. El vector velocidad está a un ángulo de 60 grados con respecto al eje Z positivo. Entonces, bueno, antes de llegar a las preguntas, tenemos que plantearnos nuestro problema y para esto, bueno, vamos a tener nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y. Y, Z y X. Entonces, como está diciendo que va entrando con un ángulo de 60 grados positivo respecto al eje Z, tenemos que recordar que en sentido positivo es en contra de las manecillas del reloj. Entonces va a entrar aquí un ángulo de 60 grados y va a hacer que esto dé como vueltas. ¿Ok? Este, Ahora, nuestra velocidad la tenemos que descomponer respecto a los ejes. Entonces vamos a tener que velocidad 1 va a ser igual a velocidad seno de 60 y velocidad hacia el otro lado va a ser igual a velocidad coseno del ángulo de 60. Muy bien. Ahora, lo primero que nos preguntan es, analiza el movimiento del protón y describe su trayectoria. Entonces, el movimiento del protón, como el protón va a estar entrando en el campo magnético, la velocidad paralela no se va a ver afectada, entonces va a continuar con esa trayectoria. Y va a mantener la velocidad constante, pero solo en el eje de las zetas. Ahora, cuando hablamos de la velocidad perpendicular, vamos a ver que se van a estar creando los círculos. Básicamente el análisis se ve reflejado con pues con el diagrama, donde en el eje de las zetas sigue con una velocidad constante, pero en el otro empieza a dar vueltas. Ahora, nos dice la pregunta B. Calcula el radio r de la trayectoria proyectada sobre un plano perpendicular al campo magnético en plano XY. Ok, bueno, para esto nosotros vamos a tener que usar la fórmula de fuerza electromagnética. Entonces, fuerza electromagnética es igual a Q por B por el campo magnético. Ahora, esta B, nosotros como ya mencionamos, vamos a tener una B paralela y una B perpendicular. Entonces, se va a descomponer en Q por B paralela más B perpendicular por B, el campo magnético. Como mencionamos, la paralela, o sea, no se ve afectada, entonces eso quiere decir que va a ser cero. Entonces, bueno, al ser cero, esta se va y nos quedamos solo con Q, velocidad perpendicular, por B. Y ahora, lo que se nos está pidiendo es el radio. Y nosotros en este problema no tenemos ningún radio, y tenemos que encontrar la forma de calcularlo. Entonces, para hacer esto, nosotros lo que tenemos que hacer es igualar nuestra fórmula con la fórmula de la fuerza centrípeta. Entonces, esto va a ser igual a m por velocidad perpendicular al cuadrado sobre r. Entonces, de esta forma, podemos darnos cuenta que ya tenemos r en nuestra ecuación y lo único que vamos a tener que hacer es despejarlo para poder obtener el valor de r y sustituimos los otros valores que ya conocemos. Entonces, al despeje nos va a quedar como r es igual a m por b perpendicular sobre q por el campo magnético. Y como habíamos dicho, la b perpendicular es
velocidad, la velocidad que nos dan en el problema, seno de 60, ya descompuesta. Entonces, esto nos va a dar la masa que nos daba el problema, que era 1.67 por 10 a la menos 27, por la velocidad, que es 1 por 10 a la 6 metros sobre segundo, seno de 60, y todo esto sobre la Q, que igual se nos da, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y por mi campo, que era 0.5. Y ya, de esta forma resolvemos y obtenemos que nuestro radio va a ser igual a 18.08 milímetros. ¿Ok? Este fue el inciso B. El inciso A fue el análisis y vamos con el inciso C. El inciso C nos dice, calcula el periodo T y la frecuencia F del movimiento en ese plano. Entonces, estos son, la verdad, muy fáciles de calcular. Lo único que tenemos que hacer es usar la fórmula de T, bueno, del periodo, que se representa con T. Entonces, tenemos que T es igual a 2pi sobre W. Pero aquí, como estamos en un círculo, vamos a agregarle el radio y vamos a sustituir la W por la velocidad perpendicular. Entonces vamos a tener 2πr por la velocidad perpendicular. Y nosotros aquí vamos a sustituir nuestra R, o sea, no vamos a poner solo este valor, sino que vamos a sustituir todo esto. Entonces, esto nos va a dar igual a 2pi sobre velocidad perpendicular por masa por velocidad perpendicular sobre qp. Entonces, de esta forma eliminamos las b's y solo nos queda 2pi sobre 2pi m sobre qb. Una vez más, conocemos todos los datos y tenemos que resolver, lo cual nos va a dar un resultado de 1.312 por 10 a la menos 7 segundos. Muy bien, ahora, el siguiente era calcular la frecuencia. Igual, simplemente es utilizar la fórmula y usar los datos que tenemos. Entonces, la fórmula es 1 sobre t. O sea, la frecuencia es igual a 1 sobre t. Entonces, esto nos va a dar 1 sobre 1.312 por 10 a la menos 7. Y esto me va a dar, como resultado, una frecuencia de 7.624 por 10 a la sexta hertz. Y por último, nos queda un inciso, que es el inciso D, el cual nos dice, calcula el paso del movimiento, la distancia recorrida por el protón en la dirección del campo magnético en un periodo. Igual, para poder resolver este ejercicio, tenemos que utilizar una fórmula, que la fórmula, este inciso, tenemos que utilizar la fórmula, la fórmula que es esta, P es igual a velocidad paralela por T. Y igual la tenemos aquí arriba, que es, entonces sabemos que es velocidad coseno de 60 y por nuestra T, que T ya la calculamos porque es nuestro periodo. Entonces vamos a tener ya también el dato del periodo, que es 1.312 por 10 a la menos 7 segundos. Y esto ya, o sea, lo resolvemos directo y bueno, solo tenemos que sustituir nuestra velocidad, que el valor de la velocidad está aquí, que es 1 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6 coseno de 60 por 1 por 1.312 por
10 a la menos 7, y esto me va a dar como resultado 0.0656 metros, o lo que es lo mismo a 65.6 milímetros. Y así es como resolvemos el ejercicio de la unidad 8, el quiz número 2.